Hoy tampoco hay intro. Bueno, sí, vamos a ver este resumen de Jet 17, el cual fue hecho a las carreras porque me enfermé durante la producción, así que ya saben. En fin, disfruten de esto. Porque el video de Fome me lo tumbaron, piche YouTube. Esta historia comienza en la isla de Sodor en el año de 1982, mostrándonos un antes y un después de todo lo que ocurrió en la isla. Y claramente vemos que mientras que antes la isla era un poco más colorida, ahora está toda grafiteada, vandalizada y sobre todo destruida, siendo este el parteaguas y el inicio a la vez, mostrándonos que este cortometraje nos mostrará la realidad más oscura de la isla. Todo comenzó cuando la Segunda Guerra Mundial estalló. La isla de Sodor se volvió un santuario debido a que no ocurría ningún ataque. Aquí conocemos a Kid Harley, que nos narra la historia junto a su colega el profesor Owen Roth. Nos habla de Wilhelm Gotze, uno de los oficiales al mando cerca de Hitler en el Segundo Reich. En este caso, él era un científico muy talentoso que trabajó para él, y junto a su esposa Olga y Hans decidieron escapar después de la guerra por el miedo a la persecución. A pesar de sus lazos muy cercanos con los nazis, el propio Wilhelm se sentía arrepentido de haber trabajado para ellos, y los horrores que presenció simplemente no eran aptos para sensibles. Tras crecer casi toda su vida en Sodor, el pequeño Hans decidió partir a la edad de 18 hacia el continente, en donde logró graduarse y conseguir varios doctorados, entre ellos uno como biólogo y otro como ingeniero automotriz. Combinando ambos conocimientos, creó un concepto llamado la biofusión, el arte de crear una suerte de prótesis más allá de lo avanzado, mezclando el cuerpo humano con la ingeniería. Básicamente crear Terminators o Robocops es lo que quería hacer este señor, por lo que después de regresar a Sodor decidió montar Sodor Research, unos laboratorios con los que podría empezar sus investigaciones, pero como todo buen genio que se respete, se enamoró de una mujer llamada Abby Collins, con la cual digamos que pasaron buenos ratos juntos y así dieron a luz al pequeño Thomas. Así es, la locomotora azul se trataba de un niño, el cual se la pasaba de lo contento grabando gente en las estaciones y sobre todo a los trenes, saludando al señor Harley e incluso volviéndose amigo del gordo que nomás sabía decir el nombre de donde vivía. Pero debido a la expansión del ferrocarril llegaría un nuevo controlador. Sir Topham Hatt estaría al mando, y vaya que sería una persona muy distinguida. Se encargaría de llevar casi que toda la quiebra para él llegar a ser rico, despedir masivamente empleados y reemplazar a todos los trenes por otros avances para su propio beneficio. Sin embargo, un día todo cambiaría con la tragedia que azotaría a tanto a la isla como a los Gotze. Tras el accidente, el padre de Thomas, Hans Gotze, desapareció del ojo público y se encerró en el cobertizo 17. Sin embargo, tiempo después, Wilhelm también desaparecería y ambos serían vistos en las cercanías, transportando materiales y objetos raros a los cobertizos. Una operación estaba en proceso, pero nadie podía entrar ni salir. Por alguna razón, esto tenía que ver con Thomas, ya que pues su cuerpo incluso había sido trasladado ahí, y aunque propusieron llevarlo a Londres para así poder ser salvado, aunque pudieran, Hans se negó y, y lo logró. Trajo a la vida a su pequeño, a su hijo, pero no en forma humana. Un día, las puertas del cobertizo se abrieron. Thomas rolled out of Shed 17. Thomas había resucitado de entre los muertos como un tren, incluso saludando y hablando con la gente. De la impresión, una señora incluso se llegó a desmayar. Mientras tanto, Kid Harley, tras enterarse de lo que habían hecho con el pequeño niño que siempre veía todas las tardes, corrió hacia la parte trasera y vomitó con todas sus ganas.
El mundo rápidamente se enteró de lo que habían hecho los Gotze, y ni cortos ni perezosos los periodistas empezaron a hablar sobre ello, entrevistando a todos menos a los propios Gotze, ya que ellos desaparecieron del ojo público, así que recurrieron a hablar con el propio Keith Harley, quien era la persona más cercana que había conocido a Thomas, aunque en cada entrevista acababa vomitando porque pues tremenda reacción, ¿no? O sea, normal no uno ve un tren humanoide y se espanta. El problema sin embargo era que Thomas no podía trabajar ya que no se sabía si bueno, su caldera aguantaría que sus órganos estaban dentro de la máquina. Así que simplemente fue puesto en reposo, aunque sí podía moverse, no podía ponérsele carbón. Sin embargo, entusiastas de los trenes y millonarios buscarían convertirse en trenes simplemente porque pueden, porque quieren. Sin embargo, obviamente declinaron todas estas opciones ya que eso fue hecho como un recurso para salvar a Thomas y no como un servicio público. Pero Topham decidió comprar casi todas las acciones de la empresa con el único fin de volverse rico. Cambió las políticas por completo y aceptó operar y convertir en máquinas a todo aquel que lo deseara y que pudiera pagar por el tratamiento. Aunque la trampa es que después de convertirse en tren las personas tendrían que trabajar para él. Por ende es hora del segmento favorito de todos, accidentes y muertes. James no podía jalar bien y por ende se quedaba atorado y le daba fatiga, así como a Jaimito, ay qué pena y qué dolor. A Edward le llegó Andrés, el que baja cada mes, y acabó chorreando de sangre a un montón de chavalines inocentes. Mavis acabó sufriendo de combustión espontánea tras intentarla prender su maquinaria y se acabó carbonizando por completo, así como los papiros de la antigua Roma tras la erupción del volcán. Percy ya había muerto porque de seguro era pobre y no pudo pagar la operación a tiempo. XD. Wilhelm aplicó la de Kurt Cobain y decidió suicidarse para no ver como esclavo a su nieto. A Gordon le pasó lo mismo que a Mavis, pero más brutal, porque se acabó cocinando por dentro y falleciendo debido a una mega explosión que acabó con su vida y con la de muchos otros que estaban cerca de él. Harold, al intentar echarle paro con la situación, acabó cayendo del cielo y se petateó porque pues no supo que se dañó los órganos desde adentro porque sus cables se fusionaron con sus nervios. Pero qué idiota. Y para acabarla de regar, Henry se enteró que Gustavo Díaz Ordaz era un agente de la CIA, así que muy indignado fue a reclamarle al tío Sam de andar metiendo mano negra en México porque se pasaron de pinche rosca. No, espérate, ese era otro libreto. Bueno, el chiste es que Henry se dio cuenta de lo que había en el cobertizo 17 y decidió irse a confrontar a Sir Topham Hatt. Tras una discusión tan acalorada como el clima en mi querido Acapulco, Henry decidió regresar a los cobertizos y decirle a Thomas que no vaya al cobertizo, que le haga caso y que todo va a estar bien. Al día siguiente, Topham lo mandó a matar. Al llevar el Flying Keeper, una unidad especial de pescado llevada por él todas las noches, Henry se toparía con su destino final, así como en la película. Pues resulta y resalta que al parecer las vías estaban trabadas, así que decidieron mandar a Henry a una vía secundaria. El problema es que había otro tren ahí, así que digamos que el impacto fue completamente inminente. El maquinista y fogonero de Henry acabaron muriendo debido a sus heridas y también a la hipotermia por el frío extremo de las afueras. Sin embargo, Topham decidió ocultar todo esto y silenciaría a Henry de una vez por todas por oponerse a él. Y resulta que en verdad fue Topham el que puso la astilla en las vías para así desviar a Henry. ¡Qué desgraciado, qué desgraciado! Mientras tanto, Henry, bueno, él fue mandado a un matadero con el nombre de Crew, un lugar en el que las locomotoras biofusionadas eran asesinadas lentamente. A los trabajadores poco o nada les importaba que esos trenes solían ser humanos iguales que ellos, con una vida digna y honrada. Lo único que importaba era cortar. Obviamente Thomas se acabó enterando y tras saber que habían silenciado a Henry decidió averiguar todo lo que estaba pasando. Como pudo avanzó y llegó al cobertizo 17 en plena noche y ahí descubriría la verdad. Él nunca fue la primera operación. Él ni siquiera era el Thomas original, él era un clon. Por eso los demás habían fallado y él no, porque él fue clonado por su padre y su abuelo. Prueba y error, tanteo tras tanteo, hasta encontrar la clave perfecta. Todos sus clones tenían sus recuerdos, sabían quiénes eran y conocían a todos a los que Thomas había conocido en vida. La verdad es que esta locomotora no era más que otro más de los millones de clones que hicieron para revivir al pequeño Thomas.
En el cobertizo 17, Thomas no descubrió quién era, ni su pasado, ni siquiera qué ocurrió con sus amigos. No, él descubrió una verdad más aterradora. Él nunca fue el verdadero Thomas. De niño, de seguro a más de uno traumó esta escena, porque pues nos daba miedo ver a un Thomas esquelético gritando. Pero de grande ya no siente uno miedo, al menos yo no. Siento pena, porque esos gritos en verdad son llantos. Llantos de un niño roto, un niño clonado, un niño al que se le quitó la dicha de descansar en paz, un niño que fue obligado a trabajar, un niño que fue forzado a servir, un niño que era realmente útil. En 1983, el gobierno decidió investigar los laboratorios de Sodor Research. La biofusión fue prohibida al año siguiente. El trabajo forzado fue prohibido en el año de 1984 para las locomotoras biofusionadas. Sir Topham Hatt desapareció sin ningún rastro. Actualmente tendría 102 años si siguiera vivo. Thomas la locomotora se encuentra actualmente en un especialista. Ha pasado por 23 cirugías de reconstrucción y sigue sin dar alta. La biofusión fue prohibida en Europa y después en todo el mundo. Tristemente en China la biofusión sigue siendo utilizada para torturar a prisioneros de guerra. 會有一批水果同蔬菜抵達碼頭嘅。我要你將食物送去納福站，繼續做你自己日常嘅工作啦。